Seguimos en vivo, como siempre, aquí en CNN Redacción, en la pantalla internacional de CNN en español. Y hay que concentrarse en el otro gran tema que está atravesando la actualidad mundial. Tiene que ver con que las acciones bursátiles en todo el planeta Tierra realmente están cayendo a medida que una posible desaceleración económica en Estados Unidos envía ondas de temor realmente a través de los mercados globales. Y una de las bolsas más impactadas es, de hecho, la de Japón. El índice Nikkei 225 de Tokio cerró con una caída de más del 12%, mientras que en Estados Unidos los tres principales índices de Wall Street registraron fuertes bajas en las aperturas para después de recuperarse ligeramente en la mañana, pero está todo bastante inestable. Vamos ya mismo a Nueva York con Fabián Nonetti, lo hemos consultado muchísimas veces, este especialista, presidente y fundador de Winston Capital Advisor, para que nos explique qué está pasando. Fabián, Nacho Girón por aquí, gracias como siempre. Y la primera pregunta está planteada, si podemos explicar lo más fácil posible qué es lo que sucedió y por qué todo el mundo vincula esta situación con lo que está pasando en Estados Unidos en materia, por ejemplo, de empleo y desaceleración de crecimiento. Bueno, Nacho, va a ser un desafío, porque es una explicación un poco complicada. Como vos bien dijiste, hay una punta de ese ovillo que está en Japón, ¿ok? Como dijiste, el Nikkei, la bolsa de Japón bajó. Para hacer un recuento muy rápido, la bolsa de Japón estuvo durante décadas deprimida y el año pasado empezó un poco a subir y este año era una de las mejores del mundo. Ahora, ¿qué sucedió? También durante décadas el Banco Central de Japón mantenía las tasas en cero o inclusive negativas y por primera vez en más de 10 años decidió subir las tasas un cuarto de punto y un cuarto de punto en las últimas 4 o 5 semanas. Esto ha generado que mucha gente, los japoneses incluidos, que habían vendido su moneda, el yen, para comprar otros activos que rendían más, tenían tasas negativas, venían al dólar, iban a otros países, compraban otros activos, habían básicamente diversificado en otras monedas y a su vez muchos de los grandes players financieros habían hecho lo mismo, habían tomado prestado en yens, que era muy barato, para comprar en otras monedas. Al Banco Central de Japón subir las tasas generó un poco un shock, empezó a revalorarse el yen, que había ido de 165, ahora vale 144, una moneda muy estable que en cuestión de semanas se revaloró 10%, y a esto, como dijiste muy bien, se le sumaron algunas noticias no tan buenas de la economía americana. Una especie de tormenta perfecta, Mm, Nacho. mm. Claro, claro. Lo que tiene que ver con Estados Unidos particularmente, donde se mencionaba en estas horas desde Wall Street que el posible estancamiento de la economía estadounidense y además ciertos problemas con el mundo laboral podían llegar a empujar aún más esta situación. ¿Esto es así? ¿Hay que leerlo estrictamente de esta manera? No, creo que no, Nacho. Yo creo que hubo algunas noticias de una economía más suave, punto. No es para pensar que Mm, va a haber una recesión inminente. El mercado y piensa que en la reunión de la Reserva Federal en septiembre hay un recorte de tasas. Recordemos, no hay reunión de la Reserva Federal en agosto, o sea que ahora tenemos que esperar a septiembre. Pero yo creo que es compuesto por este tema más de tipo mundial, con un cambio muy importante en el esquema de tasas de interés en, como bien dijiste, la economía, el mercado japonés, que es uno de los más grandes y estables del mundo, y de repente mm, un mm. movimiento, digamos, violento de monedas que ha arrastrado y ha generado este ruido. Mucho de lo que pasa en Estados Unidos puede ser Sí. liquidación de posiciones, porque muchas veces uno no vende lo que quiere, Ah. sino vende lo que puede. Claro, y déjame repreguntarte algo más puntual sobre Estados Unidos, que es el país desde justamente donde está o nos habla Fabián Nonetti. Se mencionó mucho un reporte de los últimos días que tiene que ver con una creación por parte de Estados Unidos de menos puestos de trabajo de lo que se esperaba y además un desempleo que creció al 4,3%. ¿Esto influye en ese combo de cuestiones negativas que se han juntado en estas horas? De todas maneras, sí, 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 por eso te digo, como te dije, es un poco tormenta perfecta. Se juntó este ruido en los mercados de Claro. cambio con estas noticias de Estados Unidos. Fíjate que el viernes, cuando salió la noticia, sobre todo el aumento del desempleo, los mercados
tuvieron una reacción negativa. Hay alguna gente que dice que la Reserva Federal, en septiembre, en vez de recortar un cuarto de punto, debería recortar medio punto la tasa de intereses, justamente por este tema, porque la economía muestra señales. Yo creo que la clave, Nacho, va a ser ver los números de inflación la semana que viene, porque si la inflación desacelera fuerte, ahí es un tema. Si la inflación sigue más o menos bien, probablemente no tanto, pero creo que va a haber que esperar, que se va a hacer difícil con estos mercados. Bien, haciendo un poco un juego de palabras con tu profesión, te voy a hacer la pregunta de las acciones del millón. Sabemos cuándo empiezan estos problemas, estas tormentas perfectas, pero ¿cuándo pueden llegar a terminar? ¿Hay un periodo razonable para que todo vuelva a la tranquilidad o la turbulencia al menos pase, Fabián? Y ponerlo de este lado, el Dow Jones desde los máximos más o menos de hace pocas semanas a hoy ha bajado un 4%. No es nada, digamos. Probablemente si baja yo diría entre un 5 y un 7 sería un punto para encontrar el piso. El Nasdaq, donde están las acciones tecnológicas, las Nvidia, las Apple, las Netflix, que mucho mundo habla, que mucha gente habla, ha bajado más, lo mismo que el Standard Poor's. Pero me animo a decirte que una vez que se digiera el tema de los mercados internacionales y de Japón, me parece que estamos más cerca de un punto de compra que de un punto de venta, Nacho. Ok, bien. Empecé esta nota casi en pánico, un poco me ha calmado entonces Fabián Onetti, el presidente y fundador de Winston Capital Advisors de Nueva York, que siempre tiene la amabilidad de regalarnos algunos minutos. Está bien, ¿no? Lo que digo. Fabián, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Nacho. Que tengas buen día. Gracias por la invitación. Un placer.